los que salvan el alma nuestra. Toda nación tiene su propia cultura. Aún en el país nuestro, usted va a diferentes regiones y cada región tiene su forma de hablar, su cultura, aún la forma de las comidas. Entonces, esa es su forma de ser, pero nosotros, la iglesia, no podemos aferrarnos a una cultura y hacer de nuestra costumbre, porque hay gente que dice, no, es que el culto tiene que ser así. No, hay cosas en la administración de la iglesia que hay que cambiar. Usted de un edificio, usted no puede cambiar las columnas o las vigas, porque se viene el edificio al suelo. Pero usted en un edificio sí puede cambiar los baños, la cocina, el lavamanos, a mover algunas paredes. Eso es absolutamente normal. Lo que no puede cambiar la iglesia son sus principios, su doctrina bíblica, no mi costumbre, porque yo tengo costumbre y la iglesia nuestra tiene costumbres. Usted va a otras partes del mundo y hay costumbres a otras partes del mundo, a la iglesia del nombre, y tiene otras costumbres distintas a las nuestras, pero son costumbres. La doctrina es la misma, tiene que ser la misma aquí y en cualquier parte. El evangelio no se puede limitar a las culturas. Las culturas se tienen que someter al evangelio. Nosotros tenemos un evangelio transcultural. Yo no puedo ir, por ejemplo, al África. En el África la obra misionera es difícil, porque en muchos países del África hay hombres que tienen 10 mujeres y son legítimamente casados con ellas. 5, 6, 7. Nuestros misioneros han tenido problemas serios, porque el Estado les permite a cualquiera de ellos casarse con 5 o 6 o 10, siempre y cuando pueda mantenerlas. Si en Colombia nos es difícil mantener una, que piense lo demás. Pero es cultura. Entonces, cuando nuestros misioneros han ido al África y se encuentran con ese tipo de cosas, dice, pastor, yo me quiero bautizar. Y su familia presenta 5 esposas y 20 muchachos. Yo me quiero bautizar con mis 5 mujeres y mis muchachos. Y es que esos 5 matrimonios son legales ante el Estado. Y ahí es el problema. Cuando usted le dice a esa persona, no, es que tiene que quedarse con una sola, porque eso es lo que la Biblia dice. Bueno, ¿y con cuál de las 5? Si todas 5 las quiero, me quieren, y tengo hijos en las 5, ¿qué hace usted? Cosa seria. Pero son costumbres y cultura de la gente. Allí hemos tenido problemas serios, porque el misionero allí, ahí se pone y dice, ¿qué hace si lo bautiza con las 10 que tiene? Y sigue en la iglesia como nada. No, es difícil. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si la persona se convirtió al evangelio y tiene 4 o 5, ya sabe que el matrimonio es con una sola. ¿Sí me entendieron? Bueno, entonces vamos a hablar, hermanos, realmente de lo que son principios bíblicos y doctrinas fundamentales, porque nuestras costumbres, nuestra cultura no nos salva, es simplemente eso, cultura, costumbre. Pero lo que sí nos salva a nosotros es los principios bíblicos, la doctrina bíblica, la doctrina fundamental. En muchas partes de Colombia, usted va, por ejemplo, al valle, va a la costa,
los cultos es una rumba. Esa gente en algunas partes cuando suena la batería se para en la cabeza y a bailar. Y usted dice, ¡ay, poder! ¿Qué es esto? Y adoran a Dios así, en su costumbre. Cuando ellos vienen aquí a Medellín, ellos nos llaman, qué iglesia tan fría, porque no bailamos. Aquí no ponemos a bailar ni los trompos, hermano. Pero esa es nuestra cultura. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a perder porque no bailamos. Así somos nosotros. Así hemos creído en Jesucristo. Y yo sí le digo, baile alguna vez, pero bajo el poder del Espíritu Santo. Porque la gente se acostumbra a bailar y a hacer el trencito aquel, simplemente porque así se acostumbró. Entonces, pero uno no puede ir allá a criticarlos a ellos, así son ellos. Y ellos alaban a Dios en su música, en su folclore, más aburridor que escuchar un himno cristiano al estilo llanero. A mí no me gusta, pero ellos alaban a Dios así. En la costa es vallenato venteado. A muchos no nos gusta, pero la gente alaba a Dios así y lo hace en su costumbre. Si usted va a Pasto, la comida preferida de los pastores es el cuy asado. ¿Lo conocen? Eso parece una rata. Solo mirando usted ese animalito en la bandeja, en el comedor, usted hasta ahí llegó, hermano. A mí me pasó hace por ahí 3 años, no, 2 años. Allá la comida del cuy es una comida, es como la bandeja paisa aquí, y el mondongo y el sancocho trifásico. Esa es su cultura. Yo iba con mi esposa, que metí de pata, hermano bendito. Me dijeron, hermano, lo vamos a invitar para que se coman la comida preferida de los pastusos. Y nos llevaron a un restaurante fino. Y bueno, pidieron como 2 o 3 animales de esos. El cuy asado es como una rata grande, asada, ¿sí? Y nos la trajeron pues en el comedor, veamos, para que conozcan al animalito en bandejas. Y eso es así, vean, bien doradito. Dije, ay, Señor bendito, ya está ahí. Solo verlo, hermano. Y bueno, se lo llevaron y ya lo tenían picadito, desprezado. Como yo ya me da risas con mi mujer, hermano. Qué tribulación tan brava. Entonces nos trajeron el cuy desprezado y eso no acompañado con papas ni arroz, sino con crispetas. Esa es la comida de ellos. Esa gente se chupa los dedos, hermano, eso mejor Dios. Y yo le saqué el cuerito por encima y traté de masticar algo, pero yo viendo esa carne babosa, no. Lo intenté por pena a los hermanos, porque esa es la comida más costosa allá. Lo intenté, cerré los ojos, Señor, ayúdame. Mi mujer sí no fue capaz. No, mi amor, no. Ni lo probó. Y hermano, tuvieron que mandarle a preparar una comida distinta, paisa. ¿Quién va a creer que mi mujer va a cualquier parte del país y donde se come pescado o cualquier otra cosa y señora, ¿qué iba a comer? Bandeja paisa. Dejémoslo ahí. Lo cierto es que yo veía a los hermanos, vea, se comían los huesos, todos, hermano, no dejaban nada. Decía, hermano, usted desprecia este manjar. Y, sí, hermano, yo me refiero, es costumbre de ellos, es cultura de ellos. Así son. ¿Y quién los cambia? Entonces lo que yo quiero explicar, hermano, es que la costumbre, la cultura, no son principios bíblicos. Aquí tenemos una costumbre distinta, una cultura distinta,
a muchas partes del país. Y el culto a veces aquí es distinto en Antioquia, diferente a otras partes del país. Uno puede ir a otra parte y decir, uy, pero eso aquí qué raro. Esa es su costumbre. Así adoran ellos a Dios allá y así adoramos nosotros a Dios aquí. Y Dios es el Dios de todos. Dios oye al bayuno, al costeño, al paisa, al llanero, al cachaco, a todo mundo, porque Dios es un Dios universal. Entonces la costumbre sí es un asunto local, pero la doctrina bíblica, que es a la que usted y yo tenemos que aferrarnos, esa sí es la que nos salva. Entonces comencemos, hermanos, con una serie de doctrinas fundamentales de la iglesia, de la Biblia a la iglesia. La primera doctrina fundamental en orden cronológico es la existencia de Dios. Y vamos a hablar de eso. Por eso dice el apóstol, dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Nosotros no tenemos ese problema, pero yo voy a explicar eso un poquito, sobre todo porque ahí arrancan las doctrinas básicas de la iglesia, y sobre todo para los grupos que evangelizan, y vamos a empezar en orden las doctrinas, al estilo instituto, pero sí le ruego, hermano, anote por allí, si trajo la agenda, un papelito, un cuaderno, si no trajo nada, anote en un billete 50, pero haga algo. No se quede, no se confíe de la memoria. Ahí los hermanos de comunicaciones venden el video, también venden el material impreso para que usted tenga una pequeña biblioteca en su casa. Hablemos de la existencia de Dios. Si yo pregunto esta mañana cuántos creen que Dios existe, me parece una bobada preguntarlo, porque ustedes saben que Dios existe, y la razón por la cual están aquí es porque creen que Dios está aquí, que es real, que es vivo. Amén. Primero, vamos a mirar algunos aspectos. Atributos naturales de Dios. Atributos morales. Atributos soberanos. ¿Cómo se le llama a Dios en la Biblia? Las obras de Dios, ¿cómo se describen? ¿Cómo se describen sus caminos? Testigos de su existencia. Gloria al Señor. Consecuencias de no creer en Dios. ¿La notaron? Ustedes son veloces. Cuando hablamos de atributos naturales de Dios, estamos hablando de su naturaleza, es decir, la esencia de Dios. ¿A usted qué se le ocurre, hermano? Dígame algo, dígame un atributo natural. Hay atributos naturales, morales y soberanos. Dígame un atributo natural de Dios. ¿Cuál es que no oigo nada? Atributos naturales es lo que es Dios en su esencia. Naturales, hay muchos, pero le menciono aquí 5 o 6. Dios es espíritu. Esa es la primera atributo natural de Dios. Dios es espíritu. Por eso, amigos, nosotros no creemos en los ídolos. Pues con todo respeto y bienvenidos los amigos que están aquí, nosotros no creemos en los ídolos. Un ídolo es algo hecho imaginario, algo imaginario. Dios es, Dios no se ve,
porque es espíritu. Dios es luz. Aquí están los textos. ¿Dónde están los textos? Dios es espíritu, San Juan 4:24. Dios es luz, 1 Juan 1:5. Tercero, Dios es amor. Lo saben ustedes perfectamente. Cuarto, Dios es único e indivisible. Dios es creador. Dios es sustentador. Ya ustedes tienen la idea, no le digo más porque ustedes tienen la idea de lo que es. Eso se llaman atributos. ¿Cómo se llaman? Naturales. Es decir, esa es su esencia. Dentro de lo que uno puede percibir de Dios en la Biblia. Porque ¿quién puede explicar a Dios? En su grandeza, en su omnipotencia, en lo que Él es. Nadie. San Pablo dice, lo que de Dios se conoce. Es decir, que hay cosas que de Dios no se conocen, y muchas. Nosotros estamos limitados a conocer solo una mínima parte de Dios. No todo lo conocemos de Dios. Algún día lo vamos a conocer, pero dentro de nuestras limitaciones físicas solamente podremos conocer algunas cosas de Dios. Dice, lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. Número 2, atributos morales. Morales. ¿Qué se le ocurre a usted? Eso es sencillo. Dios es santo, es justo, es imparcial. Dios es paciente. Atributos morales son atributos que Dios comparte con la iglesia, porque Dios comparte su justicia con la iglesia, su santidad con la iglesia, su misericordia con la iglesia, porque la iglesia también tiene que ser misericordiosa. Atributos naturales son los atributos que Dios comparte con la iglesia: paciente, misericordioso, verdadero, bueno, sabio, etcétera, etcétera. Gloria a Dios, son los que Dios comparte con la iglesia. Tercero, atributos soberanos. Atributos soberanos son los atributos que Dios no comparte con nadie. Son de Él, solamente de Él. Satanás quiso que Dios compartiera su reino con Él. Isaías 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré. Junto a las estrellas de Dios, subiré a los lados del norte, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. De Satanás quiso, pues Satanás, cuando no era Satanás, Satanás se llamó Lucero, hijo de la mañana, y se le llama ángel de luz. Satanás no es tan feo como lo pintan, con cuernos y con cola. Si fuera así, todo el mundo correría, pero él se presenta como ángel de luz. ¿Cuántos seguidores tiene Satanás? Es por eso, porque no es feo, es ángel de luz. Entonces, él quiso, cuando era ángel de luz, cuando era lucero, hijo de la mañana, quiso que Dios compartiera su poderío, su gobierno con él. Pero Dios le dice: no, Señor. Él dijo: mi gloria no se la doy a nadie, mi alabanza es culturas. Yo, y fuera de mí no hay más. Se lo dijo al diablo, y se lo dice al mundo, y se lo dice a la iglesia. Yo, y fuera de mí
Yo no entiendo de dónde sacan la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. ¿De dónde? Si Él dijo, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de mí, que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, tres dioses. ¿De dónde se inventan tres dioses, hermanos benditos? Si con un solo Dios tenemos, hermano. ¿Puede usted imaginarse el universo con tres igualitos? Tres coexistentes, cogobernantes, salvadores todos tres, creadores todos tres. Si existieran tres coiguales, coeternos, coexistentes, cogobernantes, habrían tres calvarios, tres cruces, habrían tres iglesias. ¿Qué tal nosotros en Colombia con tres presidentes como santos? ¿Qué tal en Medellín con tres alcaldes como el que tenemos? Igualitos. ¿Quién manda a quién? En el cielo, por ejemplo, vamos a suponer que hay tres. ¿Cómo le parece? Hay tres dioses igualitos, pero hay un solo trono. ¿Cómo le parece? ¿Quién está sentado en el trono? Bueno, suponiendo, haciendo una hipótesis aquí de una fábula, que el padre, pues se supone que es el mayor, se sienta. El hijo se supone que es el menor. Bueno, papá, yo estoy cansado. Ah, bueno, mijo, venga pues, siéntese un ratico. Luego dice el Espíritu Santo, bueno, hijo, pila, le tocó el turno. ¿No le parece una bobada eso? Si solo hay un trono, es porque hay un solo Dios. Hermano, con uno solo basta. Con Jesucristo lo tenemos todo. Él solo basta. Porque en Él, ¿qué pasa? Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en aquel que es la cabeza de todo principado y potestad. Si hay otros dioses, no tienen poder, porque Cristo lo tiene todo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo lo tiene todo. Si hay otro Dios, no tiene divinidad, porque toda la divinidad está en Cristo. Porque Cristo es el todo, en todos, sobre todos, y a Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. El único que está sentado en el trono es Jesucristo. Y hay gente que dice, bueno, ¿y por qué habla usted tanto de Cristo y de los otros dos no? ¿Cuáles otros dos? Es que Cristo es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu, Él es el todo. ¿Amén o no, hermanos? ¿Dónde está la iglesia de Cristo esta mañana? Mi gloria no se la doy a nadie, dijo el Señor. Atributos soberanos son los que Dios no comparte con nadie. ¿Cuáles serían, hermanos? ¿Cuáles? Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Que todo lo puede. Dios es omnipresente, que está presente. Gloria al Señor. Dios es omnisciente. Omnipotente es que todo lo puede. Omnipresente es que está en todas partes. Omnisciente que lo sabe todo. Gloria al Señor. Dios es incomparable. Dios es invisible, inescrutable, inmutable, inigualable, misterioso, eterno, infinito, soberano, pero no arbitrario. Que esa es una cosa bien importante. Aquí hay unos títulos en cómo se le llama a Dios.
Se le llama Altísimo, se le llama el Gran Yo Soy, se le llama Jehová, el Dios celoso, Dios viviente, Dios de los ejércitos, Santo de Israel, Dios del cielo y de la tierra. Gloria al Señor. Ustedes van a tener esto si lo quieren. Se le llama Padre celestial, inmortal, Padre de las luces, creador, juez, defensor, rey, preservador, pastor, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. Sus obras son terribles, temibles, incomparables, grandes, múltiples, maravillosas. Sus caminos, voy muy rápido, ¿cierto? Bueno, pero ustedes me tienen paciencia. Sus caminos son perfectos, conocidos de los hombres, justos, eternos, inescrutables, justos y verdaderos son tus caminos. Ahora aquí hay una cosa bien importante. Los testigos de su existencia. Y quiero que unamos las dos cosas. Testigos de su existencia y la salida del Señor. Usted ha leído en Miqueas 5:2. Dice, y sus salidas. Pero tú, Belén, Éfrata pequeña, no eres la más pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Los testigos de su existencia son paralelos a la salida del Señor. Dios habita la eternidad. Y antes de que existiera todo, Él habitaba la eternidad, porque Él es el Dios eterno. Él habita la eternidad y la eternidad habita en Él. Él es trascendente, potente, omnipotente. ¿Cómo Dios se dio a conocer a las criaturas? Primero, el primer testigo de su existencia real es la creación. ¿Quién puede negar eso? Una vez, un anciano, un cristiano, dialogaba con un ateo porque el ateísmo no existe. El ateo es un soberbio, prepotente, arrogante. Y dice, Dios no existe. En el fondo, el ateo no puede negar que Dios no existe. Porque aunque lo grite con sus labios, internamente tiene un juez natural que llama conciencia, y ese juez natural le grita que Dios sí existe. Hay un testigo providencial. Testigo providencial de Dios. Esa es la manera como Dios sustenta las cosas y como Dios alimenta las cosas y las mantiene. Eso se llama providencialidad. Repítalo, hermano. Creo que no. Ahorita hablamos. Providencialidad. Hay que hacer espacio porque nos enredamos. Dígalo 100 veces. Entre más duro diga, más embolata. ¿A qué me refiero yo eso? La providencialidad de Dios se refiere a que Él sustenta al bueno y al malo. En Hechos capítulo 14, Pablo, hablando en una ciudad donde hizo un milagro, sanó a un hombre, y la gente, él iba con su compañero, y la gente salió a ofrecerles sacrificios, porque dijeron, han descendido dioses a nosotros en semejanza de hombres. El sacerdote del pueblo salió con la gente a ofrecer sacrificios a Pablo y a su compañero por el milagro que había ocurrido, un paralítico. Y dijeron, han venido dioses en semejanza de hombres a nosotros. Y Pablo y su compañero dijeron, no, señores, nosotros no somos dioses. Les pusieron nombres de astros, de planetas,
Nosotros no somos hombres, somos seres, no somos dioses, somos seres de carne y hueso. Dice la Biblia que Pablo luchó hasta que al fin logró convencerlo de que eran simplemente hombres. Y le dice, miren, en otros tiempos, en la antigüedad, Dios dejó a los hombres andar en sus propios caminos. Hacían lo que querían. Dice, no obstante, no se les dejó sin testimonio. Sin testimonio. ¿Cuál fue el testimonio que Dios le dio a la gente cuando no había una ley? Dice, los dejó andar en sus caminos, no había ley. Cada quien hacía lo que quería. Pero dice, no obstante, no les dejó sin testimonio, dándole lluvia a su tiempo, haciendo que progrese la sementera y dándoles sustento a todo ser viviente. Entonces, la providencialidad de Dios consiste en que Dios alimenta al ateo y al creyente, al bueno y al malo, al que lo maldice y al que lo bendice, al que lo alaba y al que no lo alaba. Él hace salir sobre el sol, sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuánta maldad existe hoy en el planeta Tierra? 7,000 millones de seres humanos sin Cristo perdidos. ¿Cuánta infidelidad hay a cada segundo? Cada milésima de segundo, cuánto pecado hay. Nosotros como cristianos poco conocemos del mundo porque no estamos enredados en la farra del mundo. Pero cuántas cosas se cometen de momento, permanentemente, donde hay 7,000 millones de personas que en su mayoría no conocen a Dios. Sin embargo, Dios es tan bueno que sustenta toda esa manada de pecadores que ni le temen, ni lo alaban, ni le dan gracias, ni lo glorifican, nada. Se levantan en la mañana como animales y a veces se levantan maldiciendo, echando madres. Nunca dan gracias a Dios, no lo alaban por la comida, por el vestido, por el trabajo, por la salud, nada de eso. No le dan gracia ni le dan gloria, sino que viven como seres irracionales. Sin embargo, Dios es tan bueno que se los aguanta a todos. Gloria a Dios. Dios es tan bueno que nos ha aguantado a nosotros, porque nosotros tampoco es que seamos una perita en dulce. Usted sabe cómo anda, usted sabe qué hace allá en su trabajo, en la empresa, en su casa, en la calle, en la universidad. Usted sabe. Yo no sé, pero usted en su conciencia sí lo sabe. Sin embargo, Dios es tan bueno que nos tiene aquí glorificando el nombre del Señor, y todavía siente algo de la presencia de Dios. ¿Cuántos sienten el gozo de Cristo todavía? Todavía. Providencialidad es un testigo de la existencia de Dios. Mire cómo vive la gente a todas anchas y maldicen a Dios. Pero amigo, eso no va a durar mucho tiempo. Dios es real, Dios es Dios. Y un día se levantará de su silla y afilará su espada, y ya saben lo que va a pasar. Testigos de su existencia, la creación. El Salmo 8 y el Salmo 19. ¿Qué es el Salmo 8? Gloria al Señor. Oh Jehová, dice, cuando veo tus cielos, ¿qué dice? Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿se lo sabe, cierto? ¿Qué dice digo? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo de Hombre para que lo visites.
Le hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y luego dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso. Primero dice, comienza diciendo cuán grande es tu nombre, y termina diciendo cuán glorioso es tu nombre. El Salmo 19 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formas, perdón, lo confundí. Los cielos cuentan, el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿No le parece que esto que ve usted brillar a ese sol? Antiguamente, las religiones antiguas, cuando no tienen conocimiento de Dios, adoraban el sol, porque para ellos ver que ese sol sale en la mañana, que los calienta, que hace producir la tierra, y claro, sin conocimiento adoraban el sol, y aún todavía adoran el sol muchas religiones del mundo, la luna, las estrellas, los animales. En la India adoran la vaca, le rinde el culto a la vaca. En China le rinden culto al dragón. Animales, y eso San Pablo dice en Romanos capítulo 1, habla de eso, que en vez de darle gloria a Dios, le dieron culto a los seres, animales, aves, reptiles, cuadrúpedos y a los hombres, en vez de rendirle culto a Dios. La creación, decía el anciano, hablando con un ateo, y que yo estaba diciendo que ateo no existe, es simplemente una soberbia del ser humano. Si el ateísmo existiera, no existirían tantos hombres que con sus labios niegan a Dios. ¿Cuántas librerías hay en el mundo? ¿Cuántos libros hay en el mundo que ateos, entre comillas, han sacado diciendo que Dios no existe y lo maldicen? Si Dios no existiera, ¿por qué se preocupan tanto por algo que no existe? Es porque en el fondo saben que ese es un ser que existe y escriben barbaridades, pestes, que si ese Dios existiera, que hay injusticia, etcétera, una cantidad de cosas. Si ese ser no existiera en algún rincón de ese ateo, ¿por qué le gasta tanta pluma, tanto tiempo a escribir que Dios no existe? Es porque en el fondo su propia conciencia le grita que hay un ser que existe. Vean, hay un escritor, un teólogo ya antiguo en la iglesia, en el cristianismo, John McDowell. Ese tipo era un ateo a morir, y él dijo, yo tengo que descubrir la razón por qué el cristianismo está vivo. Y él pensa, y a él lo evangelizaban, el cristianismo vive porque Cristo vive. Sí, así es. Y el hombre, el ateo, dice, no, yo tengo que destruir esa fábula del cristianismo. Si yo acabo con el Cristo de ellos, acabo con el cristianismo. Un hombre riquísimo, se dedicó a recorrer el mundo, visitó muchos países del mundo, buscando los restos de ese Cristo. En alguna parte tiene que existir. Eso fue que lo embolataron, se lo llevaron. Así como existen los restos de Mahoma, de Confucio, de Buda, tiene que existir los restos de ese Cristo de los evangélicos. Y buscó y buscó y buscó. Lo último que fue a investigar a Jerusalén, de donde provienen las escrituras, porque las escrituras son judías. Quienes escribieron fueron judíos. Gloria al Señor. Esto es de origen judío. Cristo fue judío. Los apóstoles fueron judíos. Los 15 años, los primeros 15 años de la iglesia cristiana fueron judíos. Nosotros alcanzamos misericordia por gracia. Entonces, Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces el hombre se metió allá a investigar. Allá me tienen que decir algo. Y claro, se encontró con algunos judíos que también decían que a Cristo se lo robaron los discípulos.
Pero él no se conformó con eso. Hasta que llega a la tumba donde le dijeron, mire, supuestamente aquí lo pusieron. Y con un letrero que decía, no está aquí, ha resucitado. ¿Dónde están los restos? No, no está aquí, ha resucitado. Y dice él, en sus libros, dice, cuando él entró adentro un poquito, dice que sintió algo raro, un escalofrío de los pies a la cabeza y se le erizó todo. Y volteó la espalda a la tumba y se quedó por 5 minutos paralizado. Cuando reaccionó dijo, algo hay aquí. Dice él en sus libros, desde ese momento entendí que el Cristo de los evangélicos sí vive y que el cristianismo vive porque el Cristo de ellos vive. Gloria a Dios. Mire, y ese hombre tiene en este momento más de 60 libros. En la librería usted consigue, le recomiendo 2 de ellos. Dice, evidencia que exige un veredicto. Ese es tomo 1 y tomo 2. Ahí explica él cómo fue que él conoció a Cristo. Evidencia que exige un veredicto. Y ese hombre, siendo trinitario, habla maravillas de Cristo. Y se nota que está enamorado de Cristo. El hombre vive todavía. Tiene 60 libros hablando a favor de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce a Cristo, tiene que hablar bien de Cristo. Si usted se enamora de Cristo, tiene que hablar bien de Cristo, porque nadie hay como Cristo, ni en el cielo y en la tierra. Testigos de su existencia. El viejito alguna vez tocaba finamente un violín. El ateo lo escuchó. El ateo le había dicho, yo no creo sino en lo que veo. No más, no más. El viejito le decía, hay un Dios invisible. Yo no creo sino en lo que veo. Y le decía, la creación llegó a existir de casualidad. Eso. En años, en millones de años atrás, el mundo comenzó a evolucionar, la tierra, el cielo, los astros, el ser humano, etcétera. Y tocaba finamente el violín y el ateo lo escuchaba. Eran vecinos. Se le acerca y le dice, Señor, ¿quién hizo ese violín? ¿Quién lo hizo? Porque el hombre está enamorado de la música. Y el viejito le dice, no, eso apareció de casualidad. Eso apareció por ahí en cualquier parte. El ateo le dice, no me tome el pelo. Alguien tuvo que haber hecho ese violín. No le digo que eso apareció de casualidad, eso evolucionó. No. Entonces le dije, venga, viejito lo llamó fuera, venga, mire el sol. ¿Ha visto usted la luna en la noche? Sí. ¿Las estrellas? Sí. ¿Conoce el mar? Sí. ¿Las montañas? Sí. ¿Los ríos? Sí. Si usted cree que este violín alguien tuvo que haberlo hecho, ¿por qué no es capaz de creer que ese cielo, esa luna, ese mar, esa tierra, por qué no es capaz de creer que eso alguien lo hizo? Si esto tan sencillo que es un violín no me cree que apareció de casualidad y que evolucionó, ¿cómo no me cree entonces que, si usted dice que alguien lo hizo, cómo no va a creer que alguien hizo este universo? Alguien tuvo que haberlo hecho. Le dijo el viejito, ¿sabe cómo se llama el que hizo eso? Se llama Jesús de Nazaret. Y le dice, me estás convenciendo, pero yo sigo insistiendo. Yo no creo sino en lo que veo. Le pregunta el viejito, ¿usted ha visto un dolor de muela? No. ¿Existe? Claro.
¿Usted ha visto el calor? No. ¿Lo siente? Sí. ¿Usted ha visto el frío? No. ¿Lo siente? Sí. Sí. ¿Usted ha visto la fuerza del imán? No. Yo simplemente veo que un imán arranca, jala a otro, pero no se ve nada, simplemente la fuerza. Le dice, mire, así es Dios. Si usted no me puede explicar sencillamente que el dolor existe pero que no se ve, el frío existe y no se ve, el calor existe y no se ve, la fuerza existe y no se ve, cosas tan sencillas que son tan humanas y tan terrenales, ¿cómo no va a ser capaz de usted creer que hay un ser invisible? Los cielos y la tierra son las huellas indelebles de un Dios invisible. Gloria al Señor. Y dice, hombre, me has convencido, pero me cuesta muy duro a mí renunciar a lo que tanto he escrito. Le dice el viejito, es problema suyo. Usted verá si se pierde, pero ya su conciencia sabe que hay un Dios invisible. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Testigos de su existencia, ¿cuáles? La creación. Número 2, sus apariciones. Las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, se le apareció a Noé. Y déjeme decirle algo, hermanos. La creación es parte de la misericordia de Dios. Dios mostró a los seres vivos que Él existe a través de la creación. A través de la creación Dios mostró su misericordia y su gracia. A través del juicio del diluvio Dios mostró su ira y su indignación contra el pecado. A través de la restauración de Israel como nación, Dios mostró su misericordia. En el Calvario, Dios mostró su ira contra el pecado, porque Cristo en el Calvario, Dios lo condenó a morir a consecuencia del pecado, y Cristo murió bajo el castigo de Dios para que la iglesia fuera salva. Testigos de su existencia, de sus apariciones, apareció a Abraham muchas veces, le apareció a Isaac muchas veces, le apareció a Jacob, le apareció a Moisés, le apareció a Israel muchas veces a través de señales y prodigios y maravillas, apareció a Josué en la conquista, apareció a Manoah, gloria al nombre del Señor, se le apareció a Gedeón, se le apareció a Salomón, Isaías también lo vio su gloria. Gloria al Señor. Le apareció a Israel muchas veces, al Israel de ayer. Dios todavía le puede hablar al Israel de hoy, porque hay una promesa para ellos. Otro testigo de su existencia son las Escrituras, la Biblia que tenemos nosotros en medio nuestro. Esta palabra, usted lee un periódico hoy y mañana ya no quiere leerlo, ya no dice nada, pero usted lee la Biblia hoy y mañana quiere leerla. El único es que usted compra un libro cualquiera que sea, no importa lo famoso que sea el escritor, pero usted le da una pasada y ya, más o menos usted calcula qué contiene el libro y ya no quiere, ya lo arruma. Pero usted lee la Biblia y quiere volver a leer. La Biblia es un libro de actualidad, todos los días tiene actualidad. Todos los días la Biblia es un libro vivo. Aquí encuentra usted una cosa especial, la gracia de Dios, el gozo de Cristo usted encuentra aquí. Y aunque a veces no lo crea usted, cuando abre la Biblia, a usted se le despeja la mente. Si usted no puede orar, siéntese y lea la Biblia, que Dios le habla, porque Dios habla, la palabra de Dios vive siempre. Esta Biblia, léala. La existencia de esta Biblia es un testimonio de que Dios existe.
La existencia de Israel es un testimonio de que Dios existe. Israel ha pasado por cosas terribles en el mundo, pero está vivo. Ha sido exiliado 2000 años y han sido llevados por el mundo. En el exilio, en el año 70 después de Cristo, murió más de 1 millón de judíos y el resto fueron esparcidos por el mundo. En la Segunda Guerra Mundial murieron más de 6 millones de judíos. Muchos tuvieron que ocultarse en naciones, en cuevas, en mazmorras, en muchas partes del mundo, donde pudieron ocultarlos. Sin embargo, aunque es una nación pequeña, esa nación ha revivido por encima de todo, porque es una nación que tiene promesas. Muchas naciones del mundo han desaparecido. Muchos imperios antiguos y modernos han desaparecido. La guerra los ha invadido, los ha extinguido, pero Israel con todo eso no ha desaparecido. Eso indica que el pueblo de Abraham, que es el pueblo de Dios, hermano, está vivo. Israel es un testigo de la existencia de Dios. Israel es un testigo de la existencia de Dios. Ellos están fuera del programa hoy, pero con todo eso Dios ha preservado la raíz. No han muerto, Dios los ha guardado. ¿Por qué? Porque Israel tiene unos pactos que Dios va a cumplirles cuando Cristo venga. Pero antes de que Cristo venga a la tierra a cumplir los pactos con Israel, Dios se habrá llevado la iglesia. Cristo viene, hermano. Cristo viene, y a veces nos relajamos tanto y pensamos, no, eso ya lo han dicho tantas veces. Cristo vuelve, hermano. Así esté relajado, Cristo vuelve. Aleluya, el Dios de los cielos vuelve otra vez a la tierra. Y ya no viene a morir, ni a ser el cordero, ni el sacerdote, sino viene como Rey de reyes y Señor de señores, y como el esposo de la iglesia, a llevarse lo que compró en la cruz del Calvario. Cristo vuelve. No se relaje, hermano. Yo veo muchos hermanos en la iglesia relajados. Hay mucho pecado internamente, hermano. Créame, te vas a quedar. Ponle seriedad al evangelio. El evangelio es verdad. Sin el evangelio estamos perdidos. No crea que porque es evangélico pentecostal se va a salvar. Eso no va a salvar a nadie. Lo que salva al cristiano es la perseverancia en la doctrina y la fidelidad. Usted no me cree, pero está bien, es problema suyo. Pero que Cristo vuelve, vuelve. Gloria al Señor. Nosotros, hermanos, somos testigos de la existencia de Dios. Nosotros hemos sobrevivido, la iglesia. Vea, tengo 1 hora todavía. La iglesia apostólica, esta iglesia, no ustedes, pero la iglesia, los primeros 300 años de cristianismo fue una iglesia arrolladora. Los primeros 300 años. Luego se estableció el romanismo. Después del año 325 vino la famosa Trinidad, que eso nació fuera del catolicismo romano. Ya a comienzos del siglo IV, la iglesia cristiana, la apostólica, que hasta los primeros 300 años la iglesia apostólica creyó en la doctrina de la unicidad. La Trinidad la metieron fue en el año 325 después de Cristo, que ahí fue donde la iglesia, los que eran creyentes en esa época bajo el imperio de Constantino, él los elevó a la categoría de obispos y cardenales, y ya los que eran pastores en esa época humildes, creyentes humildes, les construyó catedrales y los vistió como monarcas, y eso fue lo que los dañó. Ya comenzó entonces todas las tradiciones de la religión se metieron allí, la idolatría. Vino entonces la adoración a la Trinidad, luego vino la adoración a María,
reconstruyeron religiones del pasado, las metieron allí. Allí se estableció la iglesia que hoy llama católica, apostólica y romana, que de apostólica no tiene nada, porque la palabra católica quiere decir universal. Se pegaron de la palabra universal para decir que ellos eran la iglesia. La iglesia, desde ese momento tuvo 1200 años, que llama la época del oscurantismo, cuando el romanismo, el imperio romano político no existía, pero sí el imperio político, el imperio romano político terminó en el año 400 después de Cristo, pero el imperio religioso romano continuó hasta hoy. Y ellos absorbieron las escrituras. Hubo 1200 años de oscurantismo cristiano. Y en esos 1200 años, hermano, Dios guardó la iglesia. Muy pequeña. En ese tiempo la iglesia estuvo metida, en los pocos creyentes, en cuevas, en montañas, en desiertos, huyendo de la persecución religiosa, porque el que no era en esa época católico lo mataban. Cuando Cristóbal Colón llegó a América a conquistar, a descubrir América, él no hizo ningún descubrimiento. Ellos lo que hicieron fue invadir, porque aquí ya había gente. Ellos llegaron con una espada en la mano y con la cruz en la otra. Se vuelve católico o se muere. En Colombia y en algunos países de Sudamérica existe la famosa Santa Inquisición, y conservan esos lugares históricos como si fuera un monumento pues a la vida. Los conservan, dicen: aquí mataban a la gente de esta y de esta manera, porque no eran católicos. Los indígenas los mataban, los evangélicos los mataban de esa manera porque no eran evangélicos. Había una persecución tenaz desde el siglo XIX y XX, cuando la iglesia empezó nuevamente a florecer. En los países de la cortina de hierro, como la China, no podía ir un misionero en ninguna parte, lo mataban. La Biblia, hasta el siglo XX, hermanos, la Biblia entraba a Rusia, a los países de la cortina de hierro, entraba en enlatados. La llevaban en enlatados, es decir, empacaban una caja de sardinas y la sellaban, y ahí metían porciones de la Biblia. Así llegaba la Biblia. Llegó la Biblia a los países de la cortina de hierro, llegó a Rusia, llegó a muchos países ateos, enemigos del cristianismo. Así, en esa forma metieron la Biblia. Hoy, hermano, mire cómo es Dios. Hoy los chinos son los que están imprimiendo la Biblia. Las sociedades bíblicas tienen muchos millones de Biblias encargadas. Los chinos las están imprimiendo porque es más barato. Esos que eran enemigos de la Biblia hoy la están imprimiendo. Los rusos, hasta hace 15 años, eran enemigos de la Biblia. Hoy ellos están pidiendo Biblias, porciones de la Biblia. Queremos oír acerca de ese Jesús Nazareno, que ha permanecido. El cristianismo ha permanecido, ha sobrevivido a todo tipo de persecuciones, ha sobrevivido. ¿Y eso por qué? Porque hay un Dios que vive. Usted y yo somos testigos de que Dios vive. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos evangélicos mataron en Colombia? Hace 45 años, 50 años, estando yo muy pequeño. Claro que no soy tan viejo, pero estaba pequeño. Yo vi al cura del pueblo, al capitán de la policía y al alcalde botar evangélicos por un cafetal. Llegaba un predicador a predicar y lo cogían de los pies y de las manos y lo botaban por encima de los platanales. Si sobrevive se tiene que ir, y si se mata lo enterramos, pero se larga de aquí. Muchas veces yo vi esa situación. Y en Colombia, los que tienen alguna trayectoria en la iglesia saben. Y hermanos jóvenes, nosotros somos lo que somos. Esto no ha sido en vano, no ha sido gratis. Aquí se ha pagado un precio muy alto.
En Colombia han muerto muchos pastores, muchos cristianos. Desde el momento en que empezó el evangelio en Colombia, murieron muchos cristianos en manos de la misma policía, del ejército, de los curas, de los gobernantes de los pueblos. Murieron muchos al comienzo del evangelio. Hasta hace poco todavía se veía eso, hermanos. Pero la sangre de esos creyentes, de esos pastores, ha sido una semilla que ha germinado en Colombia grandemente, hermano. Si esto fuera de Martín Lutero, esto se hubiera acabado hace rato. Si esto fuera de los pentecostales, se hubiera acabado hace mucho rato, hermano querido. Esta iglesia, usted y yo, somos testigos de que Dios vive, que Cristo vive. Dios es real. Y termino. Le digo a los amigos, nosotros somos testigos que hemos sentido la presencia de Dios. La iglesia de hoy, ¿ha sentido usted la presencia de Dios alguna vez? ¿Sus oraciones han sido contestadas? ¿A cuántos? ¿Usted cree que Dios le perdonó sus pecados? ¿Usted ha visto señales en la iglesia? ¿Usted cree que su vida cambió? ¿Usted ha visto enfermos sanos en la iglesia? ¿Por qué persevera en la iglesia usted? ¿Por qué? ¿Usted viene al culto por qué? ¿Por pasar el tiempo? ¿No tiene más para dónde irse? ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué canta usted? ¿Por qué levanta sus manos? ¿Por qué cierra sus ojos? ¿Por qué invoca a quién? Es porque usted es testigo que aquí hay una presencia real, que a quien usted le canta vive, a quien usted ora está vivo, que sus oraciones son contestadas, que sus pecados fueron perdonados, que su vida fue cambiada y que los enfermos pueden ser sanos porque Él vive. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él. ¿Lo cantamos? Yo tengo un Dios. ¿Usted también lo tiene? A ver, levántese, hermano. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Y cuando en pruebas y luchas, siempre con nosotros está. Nos levanta cuando caemos y de su mano nos sostendrá. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Démosle gracias a Él. Señor, gracias.
gracias esta mañana. Aleluya, tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, gracias. A ver, despidámonos con un aplauso al que vive. ¡Fuerte! Vives para siempre. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, a nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Sonido. Estamos recordando que hay cafetería y ricos almuerzos, hermanos. El comité de familia hoy se encuentra en la cafetería y los está invitando a que pasen a este lugar.